Lastimosamente, pero es una realidad. Pero bueno, hablemos de este año de pandemia que ha puesto en nuestra boca y en nuestra literatura, pudiera decir, un montón de terminología con respecto a situaciones sanitarias, ¿verdad? Términos sanitarios. Pero ahora, cuando hablamos de trombos, es una palabra de moda que también se relaciona con este COVID-19. Por eso quisimos traer un experto. Hoy está con nosotros el doctor Alonso Acuña. Él, además de ser médico internista, pues está totalmente involucrado en lo que se refiere a la batalla contra el COVID-19 en nuestro país. Así que, doctor, muchísimas gracias por iniciar este lunes en nuestra compañía. Un placer, muchas gracias por la invitación. Doctor, ¿por qué verdaderamente hoy por hoy, verdad? Al hablar de pacientes de COVID-19, pues cuando hablamos de trombos, saltan las alarmas completamente. Lógicamente aquí creo que tenemos que hacer la diferenciación. Lo que ha traído a la luz pública realmente este tema ha sido un poco la situación específica que tenemos con la vacuna de AstraZeneca y de Johnson Johnson, que son vacunas que básicamente se han ligado en diferente manera a trombosis. Estos trombos en algunas ocasiones han tenido localizaciones inusuales, como a nivel cerebral, también se ha visto a nivel de miembros inferiores y a nivel pulmonar. Entonces esto genera mucha preocupación, porque es algo que todos estamos buscando, que estamos tratando de alcanzar en muchos países, no solo en Costa Rica, la vacunación de la mayoría de la población para así protegernos y tratar de avanzar en esta batalla contra este virus que se ha hecho cada vez más larga. Y lógicamente, cuando aparecen estos temas, como que nos frustra, ¿verdad? De un pronto a otro hay temor también, hay un poco de ansiedad. ¿Me voy a colocar esta vacuna o no? ¿Va a llegar al país y me tocará a mí? ¿Es peligrosa para mí? Entonces surgen muchos temas y muchas preguntas interrogantes alrededor de este tipo de situaciones y lógicamente por eso sale a la luz pública. Bueno, seamos claros, hoy a partir del mediodía se estará vacunando con la vacuna Correcto. de AstraZeneca, pero lo cierto es que ¿cuál es la relación, la vinculación que se ha encontrado efectivamente sobre esta vacuna, ¿verdad? Y una posible trombosis. Es una excelente pregunta. Sí hay una relación, ahora lo vamos a ver más adelante, realmente es una relación no tan fuerte y muchas de las agencias internacionales, sobre todo europeas y también en Estados Unidos, la FDA ha decidido transitoriamente frenar lo que es la salida de esta vacuna hacia la población general. Algunos países en Europa sí la han aplicado. Nosotros todavía no tenemos ninguna prohibición, igual que otros países latinoamericanos y otros países de primer mundo tampoco la han prohibido, la han utilizado. Y realmente la tasa de incidencia es muy baja. Estamos hablando de alrededor de 4 eventos trombóticos por millón, ¿verdad? Así que para la población meta vacunar, probablemente nosotros en Costa Rica no vamos a alcanzar más allá de un par de decenas de eventos, probablemente mucho menos incluso, porque la población, una gran parte se ha vacunado con vacunas que no están relacionadas, es importante aclarar, ¿verdad? La vacuna que está por mRNA, que son la vacuna de Pfizer y la de Moderna, nosotros aquí trajimos la de Pfizer, fue la primera. Correcto. No se ha asociado a estos eventos trombóticos. La asociación no es tan fuerte como para que inmediatamente las agencias reguladoras digan esta vacuna no se pone más, pero hay una asociación, así como muchas otras, digamos, medicamentos y medidas preventivas pueden traer efectos secundarios. Esto es importante que la población lo sepa. Toda medida que se toma en medicina siempre tiene un efecto secundario o algún efecto colateral. No hay nada que no sea libre de algún efecto. Estos efectos son raros, pero preocupantes porque son personas sanas a las que le estamos tratando de poner la vacuna, o que están en buen estado de salud, digámoslo así. Vamos a seguir profundizando sobre este tema de la vacunación y su ligamen, doctor, pero quizá como también para ir entendiendo el tema de la trombosis, lo voy a invitar a pasar esta pantalla, ¿verdad? Cuando hablamos de trombosis cerebral, ¿dónde es que se ubica el trombo y qué es lo que lo produce? Claro. Bueno, aquí trajimos este es un pequeño ejemplo de lo que sería básicamente como una arteria, digámoslo así. Ajá. Y ustedes pueden ver que en el flujo de la arteria se juntan plaquetas, coágulos. Los coágulos están formados por globulitos rojos, sobre todo plaquetas y fibrina, que son cosas que tiene la sangre, y básicamente se adhieren y terminan tapando y obstruyendo de donde está el trombo la zona siguiente. Si el flujo fuera de aquí hacia allá, obstruye de esta zona hacia adelante. Finalmente, al obstruir, genera un problema en la circulación hacia órgano.
En este caso, si obstruye una arteria cerebral, va a generar lo que conocemos como un evento cerebrovascular o un derrame. Si obstruye, por ejemplo, una vena, porque también puede obstruir, entonces el flujo iría de aquí hacia el corazón y al obstruir la vena se genera mucha presión hacia atrás y también daña el órgano. O sea, lo que hace es atascar esto y que no fluya la sangre. No fluye la sangre en sentido hacia el órgano Ajá. o de vuelta del órgano cuando es venoso. Entonces Ok. podemos tener trombosis arteriales, que son las que no dejan que llegue sangre oxigenada hacia el órgano, y podemos tener trombosis venosas, que son aquellas que no dejan que salga la sangre desoxigenada y ya con algunos productos metabólicos del órgano hacia el corazón. Ahora, estos trombos, ¿verdad? Lo que veíamos aquí, que está simulando un trombo, ¿qué tamaño aproximadamente puede tener, doctor? Bueno, depende del tamaño del vaso. Puede ocupar la totalidad del vaso, puede ocupar una parte parcial del vaso. Entonces Ok. no siempre ocupa todo el lumen del vaso, sino que una parte del mismo. Ahora, ¿y qué es lo que produce que el trombo llegue ahí y obstruya el paso de la sangre? Es una excelente pregunta. Tenemos básicamente 3 componentes. Eso está escrito de siglos atrás. Lo escribió un médico famoso que se llama Virchow. De hecho, es el padre de la patología de medicina. Y lo que escribió es que se ocupan 3 cosas. Una es estasis, o sea, que la sangre vaya lento. Otro es que haya un daño en el recubrimiento de ese vasito, que se llama daño endotelial, o sea, lo que recubre el vasito adentro de la vena o la arteria que se dañe. Y el otro es un estado de hipercoagulabilidad, o sea, una condición en donde se hace más propensa a esa persona a tener coágulos. Por ejemplo, podemos tener como estados como la cirugía, podemos tener estados inflamatorios como el COVID o algunas otras infecciones, estados, por ejemplo, como de la sangre, que ya son propiamente genéticos, que se llama trombofilias, que hacen que yo tenga más fácilmente coágulos en la sangre. Entonces sí podemos tener muchas cosas que finalmente nos terminan generando que esos tres factores de estasis, de daño en el endotelio y mayor propensión a coágulos, que se llama hipercoagulabilidad, se den. En COVID, por ejemplo, es evidente que tenemos los 3, ¿verdad? Sí. Tenemos un estado de estasis, el paciente se mueve menos, está encamado, eso facilita que haya coágulos. Tenemos un estado donde hay daño endotelial, el virus per se parece que genera daño en el endotelio, eso se ha visto en COVID, ¿verdad? Y también tenemos condiciones propias del paciente, hipercoagulabilidad asociadas al mismo virus, sobre todo la inflamación, que hace que los coágulos se presenten más fácilmente. Ahora, pero usted mencionaba que la inflamación es cuando tenemos ya el virus del COVID-19, pero digamos que mucha gente se está vacunando y no tiene no tiene la situación del virus en su cuerpo. Eso hace una diferencia. Eso es una gran diferencia y esta es una muy buena pregunta. Bueno, vamos a retomar un poco lo que es la vacunación. La vacuna específicamente que vamos a hablar ahora es la de AstraZeneca, ¿verdad? La vacuna de AstraZeneca lo que trae es básicamente el virus o parte del virus dentro de un, digamos así, caballo de Troya. Y eso se llama vector viral. O sea, usamos otros virus para transportar o cosas que asemejan a un virus para transportar partículas del virus que nos interesa. En este caso se transporta sobre todo una proteína que se llama la proteína S, que es la proteína con la que el virus finalmente se une a nuestras células. Entonces lo que estamos dándole al cuerpo es ese insumo para que el cuerpo produzca anticuerpos a través de nuestro sistema inmunológico, ¿verdad? Sobre todo contra esa proteína que es la proteína de la espícula. Espícula viral. Ajá, por eso se llama proteína S, que la han oído mucho tal vez, es de spike en inglés. Proteína Sí, spike. que son las cositas de la pelotita, ¿verdad? Lo que Ajá. sale de la pelotita, que Exacto. siempre todo el mundo le pone mucha atención y es Sí. muy llamativo. Con eso es lo que se pega el virus a nuestro endotelio pulmonar. ¿Ok? Una vez que el sistema inmunológico genera anticuerpos, entonces ya nosotros cuando venga el virus tenemos cómo identificarlo y decirle a nuestro sistema, trabaje contra él, aféctelo y elimínelo. ¿Ok? ¿Qué es el problema? Que muchos de estos anticuerpos, ¿verdad? Vamos a dibujarlos como aquí, como una Y, así se ven más o menos, se pegan eventualmente contra otras partes de una célula que se llama la plaqueta, ¿ok? Y la plaqueta, finalmente, al pegarse empiezan a sumarse más plaquetas y más plaquetas y más plaquetas. De hecho, en estos pacientes de la vacuna de AstraZeneca que han tenido trombos, que es esto que se genera aquí, una vez que se hace el trombo también empiezan a bajar las plaquetas y el número de plaquetas totales está bajo, que no es frecuente, ni inclusive en COVID por sí solo. Ok, no las baja, o sea, el COVID, no. digamos, no se relaciona directamente con la baja del nivel de plaquetas. No es frecuente, Ok. es muy infrecuente.
Cuando han tenido estos anticuerpos, realmente es que se genera esa disminución de las plaquetas. Entonces, lo que se ha visto de esta vacuna, que es muy diferente al COVID, es que los trombos de esta vacuna son mediados inmunológicamente, o sea, son anticuerpos contra nosotros mismos, se llaman autoanticuerpos. Entonces, la persona, por eso es que es tan raro, y hablábamos que era como 4 en 1 millón, y es que la persona tiene una predisposición para hacer anticuerpos contra sus plaquetas. Y cuando se vacuna, los anticuerpos que está generando contra la vacuna van contra sus plaquetas. Esto es rarísimo y quiero que la población lo tenga muy, muy claro. Es muy raro. O sea, ahí no me queda claro una cosa, doctor. Ok, que generaríamos anticuerpos contra, ¿verdad? Contra nosotros mismos, contra nuestra propia plaquetas. Protección, contra las plaquetas. Pero, digamos, ¿eso tiene una relación con la posibilidad de que nosotros hayamos tenido trombosis o seamos candidatos propensos a tener trombos? Excelente pregunta. No se ha asociado, aunque sí hay una condición que está siendo estudiada, porque la mayoría de los casos que se han presentado a nivel mundial son mujeres jóvenes y casi siempre algunas tienen anticonceptivos orales. Entonces también se ha tomado eso en consideración. Claro. ¿Verdad? Cuando usted me preguntaba, por ejemplo, sobre los coágulos, aquí tenemos un buen ejemplo. Sí. Este es un trombo arterial. Los trombos arteriales son muy raros con esta vacuna. O sea, como efecto secundario de la vacuna. ¿Dónde se han ubicado los...? En el sistema venoso. En el sistema venoso. Sobre todo se han visto en el sistema nervioso central, o sea, en la parte de lo que se llama trombosis de los senos venosos de la cabeza. Aquí, que esa es de mucho cuidado, esa es la más seria, la más peligrosa. Y en las piernas, sobre todo. Trombos de las piernas, lo que la gente conoce como trombosis venosa profunda. Correcto. En cambio, el COVID como tal genera trombos. Vean aquí, por ejemplo, la circulación viene en este sentido y cuando encuentra esto no puede pasar. Y toda esta zona se queda básicamente sin oxígeno. Y al no tener oxígeno, la zona que está aquí va a tener gran problema, va a tener un daño. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo con COVID? COVID genera trombos a todo nivel. El COVID por sí solo genera trombos a nivel arterial y a nivel venoso. Tenemos como manifestación a nivel arterial, tenemos por ejemplo derrames, o sea que al taparse una arteria en esta zona hace un pequeño derrame, por ejemplo, del cerebro. Es un buen ejemplo. Por la falta de oxígeno, digamos. Correcto, podemos tener trombos y mayor incidencia en COVID de enfermedad cardiovascular y entonces pueden tener más incidencia de infartos y de hecho se ha descrito un poco más de incidencia de infartos. Y sobre todo se ha descrito mucha incidencia de trombosis en las piernas y trombos que van hacia el pulmón. Eso se llama tromboembolismo pulmonar. Y se ha descrito bastante en COVID y hay una asociación mucho mayor que con otras patologías. Ahora, específicamente en pacientes con COVID-19 que presenten una trombosis, ¿verdad? Ya sea de alguno de los casos, ¿hay algún aviso conductual? ¿Hay algún tipo de síntomas? De los pacientes que ya están con COVID, exacto, es importante decir que cuando ya presentan estos fenómenos trombóticos, ya usualmente es un paciente muy severamente enfermo. O sea, ya afectó totalmente. Es muy raro que esto pase en COVID fuera de un hospital. El paciente está tan gravemente enfermo que ya casi siempre está en un hospital, está ocupando oxígeno y tiene mucha inflamación. Porque, como les explicaba, uno de los componentes para que la sangre coagule más fácilmente es la inflamación, esa hipercoagulabilidad. Y para que la persona esté, digamos, muy inflamada, usualmente ya tiene manifestación de esa misma inflamación a nivel del pulmón. Y esas personas usualmente ya están ocupando oxígeno. Entonces, no se ha visto fenómenos trombóticos en forma tan importante en pacientes fuera del hospital. Se ha visto sobre todo gran incidencia en pacientes hospitalizados. Inclusive al inicio, por ejemplo, en cuidados críticos, llegó a ser tan frecuente como un 40%. Es altísimo, es casi la mitad de los pacientes tenían eventos trombóticos. Luego esa incidencia que se reportó en China fue cambiando un poco y ya descendió. Y se calcula ahora más o menos alrededor de un 20% en paciente crítico. Algunas series inclusive lo ponen todavía menor. En pacientes hospitalizados, en términos generales, se calcula de alrededor de un 5%, que igual 5 de 100 es un número alto. Exacto. Pero tal vez, y eso es la pregunta que hacíamos. La pregunta del millón, exacto. ¿Verdad? ¿Qué relación? Porque todo lo ponemos en perspectiva y esto es lo que la gente tiene que llevarse. La tranquilidad de que en perspectiva las cosas cambian. Sí. Vamos a ir de aquí hacia la vacuna. Entonces, su pregunta, doña Patricia, era acerca del COVID-19. La relación del COVID, exacto, con la trombosis. En promedio, tomando todas las publicaciones, ¿verdad? Es un 16.5%. O sea, 165.000 casos en 1 millón. O
sea, si 1 millón de personas con COVID... 165,000 pueden presentar alguna De situación. 1 millón de personas que tenga COVID. En el mejor de los casos sería un 5%. Eso corresponde alrededor de igual. Estamos hablando de alrededor de 50,000 personas de 1 millón. Correcto. Si usted fuma, la posibilidad de hacer un evento es alrededor de 1,763 en 1 millón. Si toma pastillas anticonceptivas, solo por tomar pastillas anticonceptivas, para aquellas mujeres jóvenes que tienen, ya saben, de hecho cuando toman pastillas anticonceptivas es uno de las, digamos, recomendaciones que se les da, que si nota una pierna hinchada, tiene dolor en la pierna, que inmediatamente consulte. Son 1,200 casos en 1 millón. Vean la vacuna AstraZeneca. No, estoy impresionada, sí. 4 casos en 1 millón. Casos por millón Entonces, de personas. muchas veces nos preocupa mucho esto, la vacuna, hablamos mucho, hay mucho temor y nos preocupa menos esto. Sí, aquí, ¿verdad? bueno, la perspectiva aclara muchísimo el panorama, pero lo cierto es que hoy al mediodía inicia la vacunación precisamente de AstraZeneca y quizá, doctor, ¿cuáles son las preguntas que le van a hacer a cada una de las personas que llegue a vacunarse o en su defecto? ¿Qué sería la información que tuviéramos que darle a la persona que nos va a vacunar? De momento, y yo creo que esto es lo más importante, por una medida preventiva, lo que hemos hecho es las personas que tienen factores de riesgo importantes de trombosis o ya han tenido trombosis, sobre todo si ya han tenido trombosis, que lo informen al personal médico. Eso es lo más importante, para que ahí se tome la decisión más segura, ¿de acuerdo? Otra cosa interesante es que esta vacuna no ha generado eventos trombóticos en forma tan frecuente en población mayor, sobre todo en mujeres más jóvenes, sobre todo alrededor de los 50 para abajo. Las mujeres estamos siendo más propensas. Un poco más propensas que los hombres en lo que se está reportando internacionalmente. Entonces, ¿qué es lo interesante aquí? Que parece que tampoco estas situaciones de haber tenido trombosis o de usar ciertos medicamentos como pastillas anticonceptivas tienen una fuerte asociación, pero es mejor reportarlo porque si existe la posibilidad de otra forma de vacunación, pues se opte por otra forma de vacunación. Ahora, que esto no nos genere un temor, freno a ir a vacunarnos. Correcto, un temor extremo, porque entonces estará la persona, por ejemplo, que pudo haber tenido una trombosis después de una fractura o de una cirugía o de un encamamiento por alguna condición, y eso es lo que llamamos trombosis provocadas, que es que más bien fue esa condición la que lo llevó a la trombosis, y el riesgo de que haga trombosis con la vacuna no se ha logrado establecer y todavía hay un parámetro de incertidumbre. Bien. Pero no quitar de vista que lo que más nos genera riesgo es el COVID per se, más que la vacuna. Es ya estar con el virus, digamos. Entonces, en nuestra balanza de riesgos y beneficios, prefiero cuidarme, lógicamente, que no me dé virus. prefiero primero cuidarme, obvio, y si tengo la opción de vacunación, tomar esa opción de vacunación que nos dé el virus, porque el virus sí tiene mucha más incidencia de trombosis y tromboembolismo. Doctor, para seguir aclarando, ¿verdad? Porque la gente tiene dudas con respecto a los anticonceptivos, porque sabemos que muchísimas mujeres los toman. Entonces, en este caso también, al ir a vacunarnos, deberíamos de reportar que los tomamos. Número 2, a las mujeres mayores deberíamos de reportar que tomamos por muchísimo tiempo anticonceptivos o no hay necesidad. Y número 3, a las que han tenido, por ejemplo, varices a causa de todo esto, ¿deberíamos de tener alguna consideración? Sí es importante que se reporte, es importante decir que la mayoría de la población que va a estar entrando a vacunación ahora no va a estar en anticoncepción, porque más bien lo que podrían estar usando es terapia de reemplazo hormonal. Exacto, pero no sé si influye que los hayamos tomado por muchísimo tiempo. El que lo hayan tomado anteriormente no se ha asociado, sino es el uso concomitante y actual, digamos, de este tipo de medicamentos. Igual es una asociación débil, ¿verdad? Todavía no se ha terminado de confirmar, pero sí es bueno que lo informen. Y el segundo punto, el tercer punto que usted me anotaba ahí es si habían tenido varices o si habían tenido alguna condición que se podría asociar a trombosis. Esto se ha visto que no tiene asociación. De hecho, cada vez hay más datos de que el mecanismo por el cual esta vacuna genera esos trombosis es por aquellos anticuerpos que van luego contra la plaqueta y se pegan a la plaqueta y se van pegando a la plaqueta, y esos anticuerpos al pegarse a la plaqueta van pegando otras plaquetas y van haciendo ya una cascada en donde finalmente se genera aquel gran coágulo que es lo que nos tapa ya la arteria o la vena, sobre todo la vena en estos casos. Entonces, parece que no tiene tanto que ver esos otros factores, y sino más bien es una condición de predisposición que uno podría no saberla
que la tiene porque no hay ninguna manifestación y Sí, estas exacto. personas, de hecho, un buen porcentaje de las que tuvieron trombosis en Europa nunca habían tenido fenómenos trombóticos previos. Ah, ok. Entonces, no había historia en es ese caso. correcto, entonces es complejo, Claro. pero sí esta información se ha ido desarrollando y, insisto, hay condiciones de muchísimo más riesgo y no es minimizar esto porque esto se está estudiando, Sí, claro. pero sí balancear los riesgos con los beneficios. Ahora, doctor, las personas que, por ejemplo, ya tuvieron un cuadro de un ictus o un derrame cerebral, en este caso, procedemos con la vacuna, Sí. básicamente lo mencionamos, lo informamos. Muy importante, se tiene que mencionar, igual que un infarto, pero el riesgo de que hagan eventos trombóticos en este caso es muy bajo. La razón es que estos eventos trombóticos no se han asociado de momento a eventos arteriales. Entonces, haber tenido un ictus, un infarto, ¿verdad? O una isquemia de un Sí, piecito, diversas no situaciones se ha asociado. cardiovasculares, digamos. Correcto, y no se ha asociado estas enfermedades cardiovasculares de momento con los eventos trombóticos que se están viendo con AstraZeneca y Johnson & Johnson. Bien, doctor, síntomas. Básicamente como para tener una idea, ¿verdad? ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, ahí los tenemos en pantalla. Si me pudieran correr la pantalla un toque para ver algunos de los signos que puede provocar el hecho de tener un coágulo. Sí, básicamente, bueno, aquí ya algunos los ponen, ¿verdad? Esto sobre todo hace alusión a los signos que tendríamos si tenemos una trombosis en sistema nervioso central, una trombosis venosa, Ok. ¿verdad? Hay que decirlo así, de senos venosos. Si fuera una trombosis arterial, Es se manifiesta diferente. como un Ok, derrame. ok. Pero en este contexto que es trombosis venosa del sistema nervioso central, puede haber un dolor de cabeza muy intenso. De hecho, a las personas lo que describen es que puede ser un dolor de los más intensos que han tenido en su vida, ¿verdad? No se parece a los dolores que había tenido previamente si fuese migrañosa o si ha tenido Eso iba a preguntar dolores de cabeza, no exactamente. se parece, Ok. lo logran diferenciar bastante bien Ajá. porque las características son distintas, ¿verdad? Genera más dolor al acostarse con cambios de posición, cuando de hecho lo despierta durante la noche a veces el dolor Wow. y la intensidad del dolor es bastante importante y lógicamente asociar a este dolor de cabeza trastornos neurológicos como confusión, aletargamiento, somnolencia, dificultad para hablar, esto es un habla arrastrada, se llama disartria, o para poderla comprender, ¿verdad? Eso se llama también afasia, y entonces vamos teniendo síntomas que sí ya se asemejan un poco más al de derrames. Al de derrame, eso le iba a ¿Verdad? preguntar. Porque eso acuérdese es- que al sí. no poder esa parte del cerebro Sí. drenar bien la sangre, pues genera al final como un tipo de derrame que se llama venoso. ¿Y ese coágulo, o sea, esos síntomas son inmediatos o el coágulo tiene un proceso en Son formarse? progresivos, Ah, ok. son progresivos y muchas veces lo primero que el paciente tiene es un periodo de dolor de cabeza de menos intensidad. Casi siempre, y para las que se van a vacunar, es muy Ajá. importante decir que la gran mayoría de casos se han presentado en las primeras 2 semanas después de la dosis de vacunación. Ok. Entonces no es algo inmediato, no es que me vacuno Y que chugulum. 2 o 3 días después me va a dar un fenómeno trombótico, sino que se van a presentar en un plazo de alrededor de 2 semanas. El otro punto importante es que todos estos eventos, ninguno ha sido todavía fatal. Y eso es muy importante. O sea, han tenido eventos desgraciadamente, pero ningún evento Ninguna asociado a la persona ha vacuna ha fallecido por fallecido esto. por esto directamente. Ok. Y esto es muy importante. Entonces, Sí, si se sí, detectan claro. síntomas después de la vacuna, lo competente, digamos, es ir inmediatamente a un servicio de Es salud. buscar ayuda Correcto. inmediatamente. Y ser tratado. Si la persona es tratada, muchas veces estos cuadros se superan y no dejan secuelas. Excelente. Entonces me encantaría, doctor, que repasáramos esos efectos secundarios que pudiera traer la vacuna para nosotros estar Correcto. alertas, ¿verdad? Aquí tenemos algunos en pantalla que me gustaría usted los comentara. Estos son efectos específicamente de la vacuna de AstraZeneca, no son necesariamente, aunque se aplican para las otras vacunas, También, son similares, ¿verdad? sí, Sí. pero específicamente lo estamos haciendo en relación a esta vacuna, dificultad para respirar, dolor de pecho, dolor abdominal persistente, dolores de cabeza fuertes. Hay que diferenciar el dolor de cabeza postvacunal, que es un dolor de cabeza intenso, pero no de una intensidad tal que no logre ceder con analgésicos o con O sea, con una pastilla podría ceder 2 acetaminofén fácilmente. ya rápidamente cede o un Ok. antiinflamatorio rápidamente cede. Las pequeñas manchas de sangre debajo de la piel son un punto muy importante. ¿Cómo Los manchas pacientes debajo se de llaman la piel, doctor? petequias. Ah, como cuando se rasca Y parece son que como las venitas puntitos, como si se se rompen. reventaron. Sí, Correcto, sí, son ok. puntitos que se Ajá. ven rojizos, a veces Sí. un poquito como púrpura.
¿verdad? Sí. Y se ven debajo de la piel y esto puede ser un signo de que estos anticuerpos que hablábamos están ya generando problemas en los vasos más pequeños. Y entonces, antes de que nos dé eventualmente ya busquemos ayuda sí, y reportemos. Sí, porque además asocian a la disminución, a la baja en plaquetas Claro, que habíamos hablado, claro. ¿verdad? Y de hecho la manifestación se llama púrpura. Ahí, Entonces, este ajá. tipo de lesioncitas está pendiente y eso sí es muy diferente que no lo han presentado las otras vacunas. Esto sí es más específico de esto. Ahora, ahí al final decía el dolor en la punzada, ¿verdad? Que también ha sido reportada en las otras marcas. Esto es natural y normal. A algunos les duele más que a otros. Esto no tiene ninguna implicación, digamos. Inclusive con la vacuna para la gripe estacional exacto. o la difteria y tétanos que se ponen en el embarazo. O sea, todas las vacunas generan dolor en el sitio, eso es muy normal. Alguna gente reporta más, alguna gente menos. Conforme ustedes vayan hablando con vacunados, se van a dar cuenta que hay gente que pasa completamente asintomático y hay personas que presentan síntomas de una manera más florida, más intensa. Bien, doctor, y como lo hemos dicho desde el puro principio de esta entrevista, hoy inicia justamente en nuestro país la vacunación de AstraZeneca y todos positivos a vacunarnos y a cuidarnos. Así es, y lo más importante es que recuerden que la vacuna, independientemente cuál sea la vacuna que vayan a aplicar, no todavía nos da licencia de dejar de lado todas las medidas de precaución. Exacto. Sigamos usando el cubrebocas, sigamos lavándonos las manos, nuestro distanciamiento social, no rompamos burbujas. Lo que viene para el país puede ser trascendental. Yo creo que estas semanas van a ser importantísimas y el repunte de casos es preocupante. Así que por favor a todos en el hogar, cuídense mucho, cuiden a sus seres queridos y yo creo que de todo esto en conjunto todo el país puede salir adelante, pero todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Excelente, doctora Acuña, gracias por este mensaje y muchísimas gracias también por haber venido a compartir con nosotros. Feliz día igualmente para usted también y feliz semana. Y